Mi nombre es Ree y el 15 de marzo, descubrí que 3 años de lealtad no significaban absolutamente nada, cuando se medían contra el orgullo herido de una mujer. Estaba en mi oficina a las 7 de la mañana organizando archivos de clientes, cuando Evangeline Beaumont irrumpió por mi puerta como un huracán en tacones de Louboutin. Su rostro perfectamente esculpido, estaba desfigurado por la rabia, y sus ojos esmeralda ardían, mientras apuntaba directamente hacia mí con un dedo cubierto de diamantes. «Serás despedida hoy», escupió con la voz goteando veneno. «Anoche en la gala benéfica del hospital infantil, me faltaste el respeto deliberadamente. Cuando me acerqué a tu mesa, te quedaste sentada como una especie de plebeya. ¡Qué descaro!». Sus labios se curvaron en una mueca que me heló la sangre. «Mi esposo se enterará de esto inmediatamente, y estarás vaciando tu escritorio antes del almuerzo». Sentí que algo se rompía dentro de mi pecho, al darme cuenta de que toda mi carrera estaba a punto de desmoronarse porque no me había levantado lo suficientemente rápido cuando pasó la esposa del director ejecutivo. 3 años construyendo la división internacional de 2 clientes a 47. 3 años trabajando los fines de semana, perdiendo mecenas familiares, vertiendo mi alma en esta empresa, todo destruido porque el ego de Evangeline Beaumont no pudo soportar lo que ella percibió como un desaire. Antes de continuar con lo que sucedió después, podrían tomarse unos segundos para decirme en los comentarios si alguna vez alguien ha intentado destruir su carrera por algo completamente ridículo. Porque lo que estoy a punto de compartir con ustedes involucra la venganza más satisfactoria que he presenciado, y necesitan escuchar cada detalle. Además, por favor, denle me gusta a esta historia, suscríbanse y hagan clic en el icono de la campana, porque historias como esta necesitan ser escuchadas. Permítanme llevarlos de vuelta a cómo comenzó todo esto. 8 meses antes, había estado navegando por sitios web de tutores freelance, buscando ingresos adicionales para ayudar a pagar mis préstamos estudiantiles. Mi título en negocios internacionales venía con una especialidad en chino mandarín, gracias a 2 años que pasé estudiando en Beijing durante la universidad. Lo hablaba con fluidez, pero más importante aún, entendía los matices culturales que la mayoría de los estudiantes occidentales pasaban por alto por completo. Fue entonces cuando encontré el anuncio en Elite Academic Services, una plataforma de tutoría exclusiva para clientes adinerados. Alguien necesitaba lecciones intensivas de mandarín 2 veces por semana en su residencia. El pago era extraordinario, $300 por sesión. No se mencionaba ningún nombre, solo una dirección en la parte más cara de la ciudad y requisitos muy específicos: discreción total, apariencia profesional y confidencialidad absoluta. Apliqué usando mi apellido de soltera, Ree S. Morgan, en lugar de mi apellido de casada que aparecía en todos mis documentos de trabajo. Me peiné de manera diferente, usé gafas que normalmente no necesitaba y me vestí de forma más conservadora que mi atuendo habitual de oficina. Cuando trabajas con clientes ultra ricos, a menudo prefieren que su personal pase desapercibido. El ático era impresionante. Ventanales del suelo al techo ofrecían vistas de toda la ciudad, y todo en el interior gritaba dinero. Ahí fue donde conocí a mi estudiante, aunque no tenía idea de quién era realmente. Se presentó simplemente como Eva, y su actitud me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cómo veía a la gente como yo. «Estás aquí para enseñarme mandarín», anunció sin siquiera un hola. «Necesito poder conversar en 6 meses. No solo frases básicas. Necesito dirigir reuniones de negocios, negociar contratos y sonar sofisticada. ¿Puedes hacer eso, o debo buscar a alguien más?». Asentí cortésmente. «Absolutamente. ¿Cuál es tu nivel actual?». Ella agitó la mano con desdén. «Conozco algunas palabras. Empecemos ya». En 10 minutos me di cuenta de que Eva no sabía casi nada. Pronunciaba mal los saludos básicos, confundía los tonos por completo y se frustraba visiblemente cuando la corregía. Pero estaba decidida, eso se lo concedo. En cada sesión, se esforzaba más, aunque me trataba como si no fuera más que una sirvienta muy bien pagada. «Tráeme café la próxima vez», ordenaba al final de las lecciones. «Y asegúrate de usar la entrada de servicio de ahora en adelante». El portero no debería ver a los tutores entrando por el vestíbulo principal. Necesitaba el dinero, así que sonreía y asentía. $600 a la semana valían la pena para tragarme mi orgullo.
A medida que pasaban los meses, aprendí más sobre la motivación de Eva. Estaba trabajando en lo que llamaba el negocio de su vida, una empresa conjunta con inversores chinos por valor de $50 millones. Había convencido a todos en su círculo social de que hablaba mandarín con fluidez, que lo había estudiado extensamente y que era la persona perfecta para manejar las negociaciones internacionales. Mi esposo piensa que tengo un don natural para los idiomas, presumió durante una sesión. Todos en el club de campo quedan muy impresionados cuando suelto frases en mandarín en la conversación. No tienen idea de cómo funcionan realmente los negocios. La ironía era dolorosa. Eva apenas podía hilar una frase coherente en mandarín. Incluso después de meses de lecciones intensivas, cada palabra tenía que ser escrita fonéticamente para que ella la pronunciara correctamente. Su gramática era, en el mejor de los casos, elemental. Pero vivía en una fantasía en la que era una sofisticada mujer de negocios internacional. Mientras tanto, en mi trabajo diario, yo realmente hacía el trabajo que ella pretendía hacer. Había construido la división del mercado asiático de nuestra empresa desde cero. Hablaba con clientes chinos a diario, manejaba negociaciones complejas y había cerrado personalmente acuerdos por valor de millones. Pero Eva, a quien todavía no sabía que era Evangeline Beaumont, jugaba a las apariencias con el dinero de su marido. El momento clave llegó 6 semanas antes de aquella terrible mañana en mi oficina. Eva estaba practicando su presentación para los inversores chinos y era un desastre. No podía recordar términos comerciales básicos, seguía confundiendo sí y no, y esencialmente hablaba un galimatías con un tono de confianza. Esto no está funcionando, le dije suavemente. Necesitas más práctica con los conceptos fundamentales antes de intentar negociaciones complejas. Su cara se puso roja como un tomate. ¿Estás diciendo que soy estúpida? Para nada. El mandarín es increíblemente difícil. La mayoría de la gente necesita años para alcanzar un nivel de fluidez de negocios. No tengo años, explotó. Esta presentación lo es todo para mí. Es mi oportunidad de demostrar que pertenezco al mundo de los negocios, no solo como una esposa trofeo. Tienes que hacer que esto funcione. Esa fue la primera vez que vi una vulnerabilidad real en ella. Debajo de toda la arrogancia y el derecho, había alguien desesperada por ser tomada en serio. De hecho, sentí pena por ella. Trabajaremos en sesiones extra, prometí. Crearé guiones fonéticos para toda tu presentación. Podrás memorizarla palabra por palabra. Su alivio fue obvio. No puedes contarle esto a nadie. Si la gente supiera que estoy recibiendo ayuda. Por supuesto que no. La confidencialidad del cliente es sagrada para mí. Durante el siguiente mes y medio, básicamente reescribí toda su presentación en mandarín fonético. Practicamos durante horas hasta que pudo recitarla perfectamente, aunque todavía no entendía lo que estaba diciendo. Creé materiales de respaldo, frases alternativas para diferentes escenarios, e incluso la entrené en las técnicas adecuadas de reverencia y costumbres culturales. Empezó a tratarme un poco mejor durante este periodo, no como a una igual, pero al menos como a una empleada valiosa en lugar de ayuda desechable. Me ofrecía bebidas, preguntaba sobre mis antecedentes y ocasionalmente decía por favor y gracias. Eres bastante buena en esto, admitió una noche. ¿Dónde aprendiste a hablar tan fluidamente? Le conté sobre mis estudios en Beijing, mi título en negocios y mi trabajo en mercados internacionales. Tuve cuidado de no mencionar nombres de empresas o detalles específicos que pudieran conectarme con mi trabajo diario. Impresionante, dijo, aunque su tono sugería que todavía me veía como una empleada contratada que casualmente tenía educación. Deberías considerar trabajar para una empresa real en lugar de solo dar clases particulares. Si ella supiera. 2 semanas antes de la presentación a los inversores, Eva finalmente estaba en su mejor momento. Podía hacer todo el discurso sin problemas, responder preguntas básicas e incluso mantener conversaciones triviales sobre el clima y los viajes. No estaba ni cerca de ser fluida, pero podía fingirlo lo suficientemente bien para una reunión de negocios formal. Voy a estar magnífica, declaró después de nuestra última sesión de práctica. Esos inversores no sabrán que les golpeó. Este acuerdo lo cambiará todo. Sonreí y guardé mis materiales. Has trabajado increíblemente duro.
Estoy segura de que irá bien. Fue entonces cuando hizo el comentario que me atormentaría más tarde. Sabes, este fin de semana asistió a una gala benéfica. Es para el hospital infantil y toda la gente importante de negocios de la ciudad estará allí. Finalmente podré mostrar mis habilidades lingüísticas a todo el mundo. Mi corazón se hundió. La empresa para la que trabajaba era un patrocinador importante de esa misma gala. Yo estaría allí representando a nuestra división internacional, sentada en nuestra mesa corporativa. Había una buena posibilidad de que viera a Eva, aunque ella todavía no tenía idea de quién era yo realmente. Consideré cancelar o al menos advertirle de alguna manera, pero no se me ocurría cómo hacerlo sin revelar mi identidad. Además, ¿cuáles eran las probabilidades de que realmente interactuáramos? Era un evento enorme con cientos de asistentes. La gala fue hermosa. Nuestra empresa había comprado una mesa entera cerca del frente, y estaba sentada con nuestro equipo de alta dirección y sus cónyuges. Había elegido un elegante vestido negro, me había recogido el pelo en un moño y llevaba lentes de contacto en lugar de mis gafas habituales. Me veía completamente diferente a la tutora conservadora que Eva conocía. A mitad de la cena, la vi al otro lado de la sala. Estaba radiante con un impresionante vestido plateado, presidiendo lo que obviamente era la mesa más prestigiosa del lugar. Estaba animada, gesticulando expresivamente mientras hablaba con la gente a su alrededor, incluso a distancia, se notaba que se lo estaba pasando en grande. Entonces lo vi a él, el hombre sentado a su lado, asintiendo y sonriendo mientras ella hablaba. Mi sangre se convirtió en hielo cuando el reconocimiento me golpeó como un tren de carga. Eva era Evangeline Beaumont, la esposa de mi director ejecutivo. La mujer a la que había estado dando clases durante 8 meses estaba casada con mi jefe. Pasé el resto de la noche aturdida, apenas probando mi comida, rezando para que no me notara. Cuando sirvieron el postre me disculpé para ir al baño, esperando evitar cualquier encuentro casual. Pero el destino tenía otros planes. Cuando regresaba a mi mesa, Evangeline caminaba directamente hacia mí. Se dirigía a saludar a alguien en una mesa cercana, y nuestros caminos se cruzarían en segundos. Rápidamente me senté y me concentré intensamente en mi plato, esperando que pasara sin prestarme atención. Fue entonces cuando todo salió mal. «¡Ree!», gritó una voz. «Ree Patterson». Uno de mis colegas intentaba llamar mi atención desde el otro lado de la mesa. Levanté la vista automáticamente respondiendo a mi nombre justo cuando Evangeline pasaba. Nuestros ojos se encontraron durante exactamente 2 segundos. Vi la confusión parpadear en su rostro como si casi me reconociera pero no pudiera ubicarme. Luego el momento pasó y ella siguió caminando. Pensé que estaba a salvo. Pensé que esos 2 segundos de casi reconocimiento no importarían. Estaba tan increíblemente equivocada. A la mañana siguiente irrumpió en mi oficina con una mirada asesina, y finalmente entendí lo que había sucedido. Evangeline había pasado toda la noche tratando de averiguar de qué me conocía. Cuando no pudo ubicar mi rostro, se convenció de que la había despreciado deliberadamente al no levantarme cuando pasó por mi mesa. En su mente, una empleada cualquiera le había faltado el respeto a la esposa del director ejecutivo en una gala benéfica, y eso simplemente no podía tolerarse. «Recoge tus cosas», dijo mi jefe después de que Evangeline terminara su diatriba y saliera furiosa. Su rostro era sombrío, y pude ver el conflicto en sus ojos. «Lo siento, Ree. De verdad lo siento. Pero no puedo tener este tipo de drama en casa». Lo miré incrédula. «¿Me estás despidiendo porque no me levanté lo suficientemente rápido cuando pasó tu esposa? Dice que la ignoraste deliberadamente. Que la hiciste quedar en ridículo frente a gente importante. Eso es una locura. Estaba cenando y ni siquiera me di cuenta de que estaba allí». Él suspiró profundamente. «No importa. Ha tomado una decisión y discutir con ella solo empeorará las cosas para ambos. Te daré excelentes referencias y me aseguraré de que recibas un generoso paquete de indemnización». Sentí que mi mundo entero se derrumbaba. 3 años de evaluaciones de desempeño perfectas, innumerables acuerdos exitosos, relaciones con clientes que confiaban en mí por completo.
Todo ello no significaba nada porque el orgullo de Evangeline Beaumont había sido herido. Fue entonces cuando me llegó la inspiración. Antes de irme, dije con calma, hay algo que deberías saber sobre la gran presentación de tu esposa con los inversores chinos. Fui a mi computadora y abrí mi cuenta de correo electrónico. Con unos pocos clics, le envié un mensaje con archivos adjuntos de vídeo de cada una de las sesiones de tutoría que había grabado para mi propia referencia. Revisa tu correo electrónico, dije en voz baja. Su rostro palideció al abrir el primer vídeo. Allí estaba Evangeline balbuceando frases básicas en mandarín, pidiéndome que repitiera todo fonéticamente, admitiendo que no podía entender lo que estaba diciendo. Te ha estado mintiendo, continué. Durante 8 meses he sido su tutora privada. No puede hablar mandarín más allá de guiones memorizados. Todo lo que te ha dicho sobre sus habilidades lingüísticas es completamente falso. Me quité las gafas y me solté el pelo, transformándome de nuevo en la persona que Evangeline conocía como su tutora. Soy R.S. Morgan, dije y con efecto inmediato, las lecciones de mandarín de tu esposa quedan canceladas. El silencio en esa oficina era ensordecedor. Mi jefe se quedó helado, mirando la pantalla de la computadora donde su esposa luchaba claramente con una pronunciación que cualquier estudiante de primer año de idiomas dominaría fácilmente. El vídeo la mostraba pidiéndome una y otra vez que escribiera todo en letras en inglés porque no podía leer los caracteres chinos. Esta presentación es en 3 días, susurró, su voz apenas audible. Lo sé. La ayudé a preparar cada palabra. Lo ha memorizado como un guión, pero no entiende lo que está diciendo. Si alguien le hace una pregunta no guionizada en mandarín, o si necesita desviarse de sus comentarios preparados aunque sea ligeramente, todo se derrumbará. Me miró con una mezcla de horror e incredulidad. ¿Por qué no me dijiste quién eras durante las lecciones? Confidencialidad del cliente. Me contrató a través de un servicio de tutoría bajo estrictos acuerdos de privacidad. No tenía idea de que era tu esposa hasta anoche en la gala. Incluso entonces planeaba guardar su secreto porque eso es lo que hacen los profesionales. Recogí los últimos de mis objetos personales de mi escritorio. Pero como ha decidido destruir mi carrera por un desaire imaginario, supongo que esos acuerdos de confidencialidad quedan anulados. Espera. Se levantó rápidamente. No te vayas todavía. Necesitamos discutir esto. No hay nada que discutir. Tu esposa tomó su decisión. Solo me estoy asegurando de que entiendas lo que esa decisión realmente cuesta. Caminé hacia la puerta, luego me detuve. Esos inversores chinos no solo traen dinero a este acuerdo. Traen a sus altos ejecutivos, sus traductores y su enlace cultural. Gente que reconocerá de inmediato si tu esposa puede comunicarse de verdad o si solo está recitando frases memorizadas. La puerta se cerró detrás de mí con un suave clic, y salí de ese edificio por lo que pensé que sería la última vez. Pero también estaba equivocada en eso. Los siguientes 3 días pasaron en una neblina de solicitudes de empleo y llamadas telefónicas furiosas de Evangeline. Aparentemente mi jefe la había confrontado sobre las sesiones de tutoría, y ella estaba furiosa porque había traicionado su confianza. ¿Firmaste acuerdos de confidencialidad?, gritó durante un mensaje de voz particularmente desagradable. Te demandaré por todo lo que tienes. La llamé una vez principalmente por curiosidad. En realidad, Evangeline, deberías leer esos acuerdos con más atención. Protegen la privacidad del cliente de partes externas, pero no impiden que los tutores se defiendan cuando los clientes intentan dañar sus carreras mediante acusaciones falsas. Yo nunca hice acusaciones falsas. Le dijiste a tu esposo que te falté el respeto deliberadamente en la gala, pero tú y yo sabemos que no me reconociste allí. Estás destruyendo mi reputación basándote en una narrativa completamente ficticia que creaste en tu cabeza. La línea se quedó en silencio por un largo momento. Pues sigues despedida. Sí, lo estoy. Y tu presentación es mañana. Buena suerte. Colgué e intenté dejar todo el asunto atrás. Tenía problemas más grandes de los que preocuparme, como encontrar un nuevo trabajo y explicar a los posibles empleadores por qué había dejado mi puesto anterior tan repentinamente. Pero no podía dejar de pensar en esos inversores chinos.
Algunos de ellos eran personas con las que había trabajado profesionalmente durante los últimos 3 años. El señor Chen Wei de Beijing Manufacturing, que siempre comenzaba las reuniones con preguntas personales sobre la familia. La señora Liu Hong de Shanghai Logistics, que apreciaba las referencias culturales y los saludos tradicionales. Venían a esta presentación esperando conocer a alguien que entendiera su idioma y sus costumbres comerciales. En cambio, estaban a punto de encontrarse con Evangeline Beaumont, con su guión memorizado y su completa ignorancia de todo lo que iba más allá de la pronunciación básica. La mañana de la presentación, me desperté con un nudo en el estómago. Seguía imaginando cómo se desarrollaría, lo rápido que los inversores se darían cuenta de que estaban siendo engañados, y lo mal que se reflejaría en todos los involucrados. Alrededor de las 10 sonó mi teléfono. Era James Morrison, mi antiguo jefe, y sonaba desesperado. Ree, necesito tu ayuda. Ya no trabajo allí. ¿Recuerdas? Los inversores están aquí temprano. Querían almorzar antes de la presentación y Evangeline está en pánico. No puede manejar una conversación informal en mandarín. Se ha encerrado en el baño y no quiere salir. Casi sentí pena por ella. Casi. Eso es desafortunado, pero ya no es mi problema. Te devolveré tu trabajo. Reincorporación total, un ascenso, un aumento, lo que quieras. Solo por favor, ayúdanos a superar esta presentación. Lo consideré durante exactamente 3 segundos. No. Ree, por favor. Este acuerdo vale $50 millones para la empresa. Si se desmorona, tendremos que despedir a la mitad de la división internacional. Entonces deberías haber pensado en eso antes de despedirme por no levantarme lo suficientemente rápido cuando pasó tu esposa. Sé que cometí un error. Estaba equivocado y lo siento, pero por favor, no dejes que nuestros empleados sufran por mi mal juicio. Eso me golpeó más de lo que esperaba. La división internacional no era solo mi trabajo. Fue construida con la ayuda de colegas increíbles que no merecían perder sus empleos por este desastre. Te haré un trato, dije finalmente. Iré como consultora, solo por esta vez. Ayudaré con la traducción durante la presentación, pero no lo hago para salvar la reputación de Evangeline. Lo hago para proteger a la gente que todavía trabaja allí. Gracias. Muchas gracias. Y James, después de hoy, no quiero volver a ver ni a hablar con tu esposa nunca más. Llegué a la oficina 45 minutos antes de que comenzara la presentación. La sala de conferencias principal se había transformado en un montaje impresionante con pantallas multimedia, materiales traducidos y un elegante catering que mostraba respeto por la cultura empresarial china. Evangeline estaba de pie cerca de las ventanas, practicando sus comentarios de apertura en voz baja. Se veía hermosa y profesional, pero pude ver el terror en sus ojos cuando me vio entrar. ¿Qué hace ella aquí? Le siseó a su marido. Ayudando a salvar tu presentación, respondí con calma. A menos que prefieras manejar la sesión de preguntas y respuestas por tu cuenta. Su rostro palideció. Ambas sabíamos que no podía manejar preguntas no guionizadas. Bien, pero quédate en segundo plano. Esta es mi presentación, mi acuerdo, mi momento. Entendido. Los inversores llegaron puntualmente como esperaba. El señor Chen Wei me saludó en mandarín y respondí apropiadamente, presentándome como consultora de apoyo para la presentación. La señora Liu Hong preguntó sobre mi experiencia en los mercados chinos y tuvimos una breve y agradable conversación sobre las relaciones comerciales. Pude ver a Evangeline observando nuestro intercambio con creciente ansiedad. Los inversores se sentían claramente cómodos conmigo, pero cuando ella intentó unirse a la conversación con sus frases rígidas y ensayadas, sus sonrisas educadas se volvieron tensas. Quizás deberíamos comenzar la presentación formal, sugirió el señor Chen en inglés, claramente sintiendo la incomodidad. Evangeline tomó su posición al frente de la sala y se lanzó a sus comentarios preparados. Tenía que admitir que meses de práctica habían dado sus frutos. Su pronunciación era decente y entregó el contenido memorizado con confianza. Los inversores escucharon cortésmente, tomando notas y asintiendo ocasionalmente. Todo iba según lo planeado. Entonces la señora
Liu Hong levantó la mano. Disculpe, dijo en mandarín. ¿Podría aclarar el cronograma logístico para el centro de distribución de Shanghái? El rostro de Evangelene se quedó en blanco. La pregunta no formaba parte de su guión. Lo siento, dijo en inglés. ¿Podría repetir eso? La señora. Liu Hong repitió la pregunta, esta vez hablando más lenta y claramente. Evangelene me miró desesperadamente. Podría haberla ayudado. Podría haber traducido la pregunta y guiarla hacia una respuesta. En cambio, permanecí en silencio. Yo creo que... balbuceó Evangelene, intentando responder en un mandarín entrecortado que no tenía sentido gramatical. El señor Chen frunció el ceño e intercambió miradas con sus colegas. Estaban empezando a entender que algo andaba muy mal. Quizás, dijo el señor Chen diplomáticamente, podríamos continuar la discusión en inglés. Pero el daño ya estaba hecho. Los inversores habían venido esperando trabajar con alguien que pudiera comunicarse eficazmente en su idioma. Se les había prometido un socio que entendiera la cultura empresarial china y pudiera facilitar una cooperación internacional fluida. En cambio, descubrieron que su contacto principal había estado, esencialmente, mintiendo sobre sus cualificaciones. La señora Liu Hong hizo otra pregunta, esta vez en inglés, sobre el cumplimiento normativo en Shanghái. Era una pregunta básica que cualquier persona involucrada en negocios con China debería poder responder fácilmente. Evangelene claramente no tenía idea de qué decir. Miró a su esposo, luego a mí, y luego de vuelta a los inversores. Quizás mi consultora podría abordar eso, dijo débilmente. Di un paso al frente y respondí la pregunta a fondo, explicando el marco regulatorio, los cambios recientes en los requisitos de cumplimiento y las mejores prácticas para las empresas extranjeras que operan en Shanghái. Los inversores asintieron con aprecio y comenzaron a dirigir sus preguntas de seguimiento hacia mí en lugar de a Evangelene. Durante los siguientes 20 minutos, esencialmente me hice cargo de la presentación. Respondí preguntas detalladas sobre logística, consideraciones culturales, requisitos legales y análisis de mercado. Los inversores estaban comprometidos e interesados, claramente impresionados con la profundidad del conocimiento que estaba proporcionando. Evangelene se quedó a un lado, completamente marginada en su propia presentación. Finalmente el señor Chen abordó el elefante en la habitación. Estoy confundido sobre la estructura de esta asociación, dijo con cuidado. Se nos dijo que la señora Beaumont sería nuestro enlace principal, pero parece claro que la señora. Me miró interrogante. Patterson, le respondí. La señora Patterson tiene la experiencia que necesitamos para esta colaboración. ¿Podrían aclarar quién gestionaría realmente esta relación? La sala se quedó en silencio. El esposo de Evangelene parecía que quería desaparecer. La propia Evangelene miraba al suelo con la cara roja de humillación. Creo, dije suavemente, que puede haber habido alguna falta de comunicación sobre los roles y responsabilidades. Quizás sería mejor reprogramar esta discusión después de que la estructura organizativa pueda ser clarificada. El señor Chen asintió gravemente. Creo que eso sería prudente. Los inversores recogieron sus materiales y se prepararon para irse. La señora Liu Hong se me acercó en privado. Quedamos muy impresionados con su conocimiento y profesionalismo, dijo en voz baja. Si usted representara a esta empresa en futuras negociaciones, estaríamos muy interesados en proceder. Sin embargo, no podemos trabajar con alguien que ha tergiversado sus cualificaciones de manera tan significativa. Después de que los inversores se fueron, la sala de conferencias parecía una tumba. Evangelene estaba sentada en una silla, mirando sus manos. Su esposo caminaba de un lado a otro cerca de las ventanas. Y yo estaba recogiendo mis notas, preparándome para irme para siempre. $50 millones, dijo James en voz baja. ¿Perdidos? Nunca estuvieron realmente ahí, respondí. No se pueden construir alianzas internacionales sobre mentiras y apariencias. Esos inversores son demasiado inteligentes y experimentados para ser engañados por mucho tiempo. Evangelene finalmente levantó la vista. Todo esto es culpa tuya. Me volví para mirarla directamente. No, Evangelene.
Esta es la consecuencia de tus elecciones. Elegiste mentir sobre tus cualificaciones. Elegiste destruir mi carrera por un desaire percibido que solo existía en tu imaginación. Elegiste priorizar tu ego sobre el éxito de este acuerdo. Trabajé muy duro en esta presentación. Memorizaste palabras que no entendías para un acuerdo que no estabas calificada para manejar. Eso no es trabajo. Es una actuación artística. Caminé hacia la puerta, luego me detuve. Para que conste, de hecho sentí pena por ti durante esas sesiones de tutoría. Parecías tan desesperada por demostrar tu valía, por ser tomada en serio. Pero el respeto no es algo que puedas fingir o exigir. Es algo que te ganas a través de la competencia, la integridad y tratando a otras personas con dignidad humana básica. Sigues despedida, dijo débilmente. Me reí. Evangelene, después de hoy, no volvería a trabajar para esta empresa ni aunque me lo rogaras. Pero también estaba equivocada en eso. 2 semanas después, James Morrison me llamó con una propuesta interesante. La junta directiva no había estado nada contenta cuando se enteró de la fallida presentación a los inversores y las circunstancias que rodearon mi despido. Aparentemente varios miembros de la junta habían trabajado conmigo profesionalmente a lo largo de los años y estaban furiosos de que me hubieran despedido por razones tan triviales. Nos gustaría ofrecerte el puesto de vicepresidenta de Desarrollo de Negocios Internacionales, dijo James. Viene con un aumento salarial sustancial, tu propio presupuesto y autonomía completa sobre la división internacional. ¿Y Evangelene? Ya no está involucrada en las operaciones comerciales. La Junta lo dejó muy claro. Consideré la oferta cuidadosamente. La acepto, pero con condiciones. Primero, quiero una garantía por escrito de que los familiares de los ejecutivos no pueden interferir en las decisiones de personal. Segundo, quiero la autoridad para reconstruir la división internacional a mi manera, sin interferencia de nadie. Hecho. Y tercero, quiero una disculpa formal de la empresa por mi despido injustificado, que se incluirá en mi expediente personal. Absolutamente. 6 meses después, había reconstruido la relación con los inversores chinos y cerrado con éxito el acuerdo que Evangelene había destruido. La asociación de Shanghái valía $68 millones, más que la propuesta original, y condujo a oportunidades adicionales en toda Asia. Evangelene, mientras tanto, se había convertido en una especie de paria en su círculo social. Se corrió la voz rápidamente sobre su presentación fallida y sus habilidades lingüísticas inventadas. Las mismas personas que una vez se habían impresionado con sus frases en mandarín, ahora susurraban sobre su deshonestidad y mal juicio. Escuché por los chismes de la oficina que había intentado culparme por sabotear su presentación, pero demasiada gente había presenciado lo que realmente sucedió. Los propios inversores habían dejado claro que el problema no era el sabotaje. Era la incompetencia disfrazada de experiencia. La pieza final de justicia poética llegó 8 meses después de esa desastrosa presentación. James Morrison se me acercó con una delicada solicitud. La Junta está considerando algunos cambios en la estructura ejecutiva, dijo con cuidado. Están impresionados con tu trabajo reconstruyendo la división internacional y se preguntan si estarías interesada en asumir responsabilidades adicionales como. Están pensando en crear un nuevo puesto, vicepresidenta senior de operaciones globales. Implicaría supervisar todos los negocios internacionales, incluidas las asociaciones, adquisiciones y planificación estratégica. Sonreí. Suena como el tipo de rol que requeriría reportar directamente a la junta directiva. Así es. Y presumiblemente implicaría una autoridad de toma de decisiones significativa sobre la dirección de la estrategia internacional de la empresa. Eso es correcto. Fingí considerar la oferta. Acepto. 3 meses después, fui promovida oficialmente a vicepresidenta senior de operaciones globales, convirtiéndome en una de las ejecutivas de más alto rango de la empresa. Mi oficina estaba 2 pisos por encima de la de James Morrison, y mi autoridad se extendía a todos los acuerdos internacionales que la empresa buscaba. Evangelene nunca volvió a hablarme después de esa presentación, que era exactamente lo que esperaba, pero escuché que había comenzado a tomar clases de español con un servicio de tutoría diferente, probablemente planeando algún nuevo plan para establecerse como una experta en negocios internacionales.
Esperaba que su nuevo tutor fuera más paciente de lo que yo había sido. La ironía de toda la situación no se me escapó. Evangelene había intentado destruir mi carrera porque sentía que no le había mostrado el debido respeto. Pero su comportamiento vengativo la había llevado finalmente a la exposición de sus mentiras, al fracaso de sus ambiciones comerciales y a mi ascenso a un puesto con más autoridad de la que ella jamás había soñado tener. A veces el universo tiene sentido del humor sobre estas cosas. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que esos 8 meses de sesiones de tutoría me habían enseñado algo valioso sobre personas como Evangelene. Están tan enfocadas en parecer importantes que se olvidan de volverse realmente competentes. Confunden la actuación con la sustancia, la arrogancia con la confianza y el derecho con el liderazgo. Pero el mundo de los negocios tiene una forma de exponer las apariencias tarde o temprano. Solo puedes fingir ser un experto por un tiempo antes de que la realidad te alcance. Y cuando lo hace, más vale que esperes que las personas a las que has pisoteado no estén en posición de devolverte el favor. Ahora, quiero saber de ustedes. ¿Alguna vez han visto cómo las mentiras de alguien los alcanzan de la manera más espectacular posible? ¿Alguna vez han estado en una situación en la que defenderse tuvo consecuencias que nunca esperaron?